Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dylan Levit Trinidad Rasgado. Eh, Les voy a explicar lo que son los TRIAC, los DIAC y los SCR. Como introducción, tenemos que el DIAC, el TRIAC y el SR son dispositivos que tienen en común las siguientes características. El control de potencia. Todos estos dispositivos se utilizan para controlar la potencia en circuitos eléctricos. Eso puede incluir la regulación de corriente y voltaje en diversas aplicaciones, como en el control de motores, la iluminación y la calefacción. Son componentes basados en silicio y esos tres como están hechos de silicio, les permite manejar altos voltajes y corrientes con alta eficiencia y fiabilidad. Son componentes que se basan en la conmutación. Estos dispositivos actúan como interruptores eléctricos. Pueden cambiar de estado de no conducción a conducción bajo ciertas condiciones que más tarde veremos, permitiendo así o interrumpiendo el flujo de corriente en un circuito. Eh, el- eh, Varios de estos componentes tienen algo que se llama disparo por compuerta. Más tarde veremos de que hay uno que no. Aunque el jack, como dije aquí, aunque el jack no tiene compuerta, tanto el jack como el SR tienen una terminal de compuerta que es la gate, que se usa para disparar el dispositivo y cambiarlo de un estado de bloqueo a un estado de conducción. El jack no tiene compuerta, como ya había mencionado anteriormente, se utiliza comúnmente en combinación con triacs para proporcionar un disparo más preciso. ¿Ok? Espera un tantito. Ok. Ahora vamos a hablar sobre el jack. Dice que el jack es un dispositivo semiconductor utilizado en aplicaciones de control de corriente alterna. También dice que el jack significa que es un diodo para corriente alterna. Eh, el símbolo del jack es en un diagrama del circuito se representa como dos diodos en serie, conectados en sentido opuesto con sus dos puntas unidas. Esto simboliza su capacidad de conducir corriente en ambas direcciones cuando se alcanza un cierto voltaje de disparo. Eh, bueno, aquí como que se puede ver, esa es la simbología del jack. Eh, Vamos a pasar a lo que es ahora su descripción. Un jack es un dispositivo de dos terminales que se comporta como interruptor bidireccional, es decir, que en ambos lados. Dice, no conduce corriente hasta que la tensión aplicada entre sus terminales alcanza un valor específico llamado voltaje de disparo. Una vez que se alcanza este voltaje, el jack se convierte en conductor, permitiendo el paso de corriente en ambas direcciones. Este comportamiento es útil para el control de fases en corriente alterna. Aplicaciones más comunes: control de fase en reguladores de luz, lo que es un dimmer. Esto es utilizado para ajustar la intensidad de la luz en lámparas incandescentes y en otros dispositivos de iluminación. Circuito de control de motores. Dice que ayuda a la regulación y a velocidad de motores de corriente alterna. Es básicamente lo mismo que lo de la luz. Controlan el ángulo de disparo y así se regula tanto la velocidad como la intensidad de la luz. Dispositivos de control de temperatura. Dice que es empleado en sistemas de calefacción para el control preciso de temperatura. Y circuitos de disparos de triacs. Dice que el jack se usa frecuentemente en conjunto con triacs para mejorar la estabilidad y precisión de disparo en dispositivos de control de potencia. Básicamente, el jack, suponiendo que tenemos el jack que se ve aquí, este DB3, este en sus dos terminales no va a poder conducir, se va a comportar como un circuito abierto si lo tenemos conectado, por ejemplo, a, este, a una carga, sino que va a cerrarse hasta que nosotros le aplicamos, en este caso el DB3, se cierra con 30 volts. Hasta que le apliquemos esos 30 volts, él se va a cerrar y va a conducir. Así es como funciona él. Este, Cabe recalcar que como es un diodo, este, dice que va.
a conducir en ambas direcciones, ya que se trata de una corriente alterna. Pero el caso de que diga que conduce en ambas direcciones, hay que fijarnos de que si conduce en los hemiciclos positivos o en los hemiciclos negativos. Ahora vamos a hablar sobre el SCR. Dice que el SCR es otro componente de la familia de tiristores. Su nombre significa, por sus siglas en inglés, rectificador controlado de silicio. Dice que su simbología es esta que se puede ver aquí. Es parecida al diodo, simplemente que a su, a su salida tiene una puerta. Contamos con el ánodo y con el cátodo. Dice que el símbolo de SCR en un diagrama del circuito se representa como un diodo con un terminal adicional para la compuerta gate. Los terminales son el ánodo, el cátodo, el gate. Vamos a pasar al siguiente. Dice, un SCR es un dispositivo semiconductor de 4 capas que actúa como interruptor unidireccional de una dirección, controlado por compuerta. Tiene 3 terminales, ánodo A, cátodo K y compuerta G. El SCR permanece en estado de bloqueo hasta que se aplica una señal de disparo en la compuerta. Una vez disparado, el SCR permite el flujo de corriente desde el ánodo al cátodo hasta que la corriente cae por debajo de un cierto nivel mínimo, que es la que se conoce como corriente de mantenimiento. Es utilizado principalmente en aplicaciones de conmutación y control de potencia en corriente continua y alterna. Eh, lo que quieren decir aquí es de que, por ejemplo, aquí en esta gráfica que tenemos es una onda de alterna. Tenemos esta franja amarilla. Entonces, quiere decir que mientras vaya aquí el voltaje, la corriente, mejor dicho, cuando venga aquí la corriente por todo esto positivo, este hemiciclo positivo va a conducir, pero cuando vaya por aquí por el negativo, ya no. Por aquí no va a conducir, vuelve a subir y vuelve a conducir, baja y ya no va a conducir. Esto es lo que quiere decir con unidireccional. Dice que se dispara con una señal, a diferencia del jack que se disparaba con un cierto valor de voltaje, este se dispara con una señal, con un voltaje que puede venir de un circuito electrónico, pero de baja potencia, como puede ser, por ejemplo, si se activa a 0,6 volts, el SCR se va a cerrar el circuito y va a permitir pasar, por ejemplo, los 110 de alterna. Ahora vamos a hablar sobre las aplicaciones más comunes. Dice que se ocupa para control de potencia en corriente alterna, utilizado en dimmers de luces, controladores de calefacción y reguladores de velocidad de motores. En la rectificación controlada. Dice que en fuentes de alimentación y cargadores de baterías para convertir corriente alterna a continua de manera controlada. Interruptores electrónicos. Actúa como un interruptor para cargas de alta potencia en aplicaciones industriales. Protección contra sobrecorriente. Dice que en sistemas de protección de sobrecarga y circuitos de interrupción automática. Control de fase. En controladores de fase para aplicaciones como el ajuste de brillo en luces y el control de velocidad en motores, que es básicamente la primera, que es un dimmer. Ahora hablaremos sobre el jack, que se me hace algo más, un poquito más complementario sobre lo que es el jack y el SCR, aunque al final de cuentas se puede ocupar para diferentes propósitos. Este, Siento que este es un poco más completo a la hora de trabajar. Bueno, dice que el triac, significa su nombre triodo para corriente alterna. Dice que el símbolo del triac, se representa como una combinación de 2 tiristores o 2 SCRs, que recordemos que a su vez estos SCRs también vendrían siendo como
DIACs, entonces conectadas en paralelo, pero en direcciones opuestas, con sus terminales de compuerta gate y ánodo conectados. El símbolo incluye tres terminales, que sería el MT1, MT2 y el gate. El MT1 que sería el A1 y el MT2 el A2. Dice que un triac es un dispositivo semiconductor de tres terminales que puede conducir corriente en ambas direcciones cuando es activado por una señal en la compuerta, el gate. A diferencia de un SCR que solo puede conducir en una dirección, el triac puede controlar el flujo de corriente alterna, haciéndolo ideal para aplicaciones en circuitos de corriente alterna. Una vez que el triac es disparado por una señal en la puerta, permanecerá en estado de conducción hasta que la corriente que pasa por él caiga por debajo de un valor mínimo, llamado corriente de mantenimiento. Ok, lo que quiere decir aquí es algo parecido al SCR. Vamos a volver aquí a la gráfica. El SCR, tenemos aquí esta, esta gráfica que le muestra cómo se comporta la onda de alterna. Cuando se disparaba el SCR con una señal, solamente conducía en una dirección, ya sea que conducía solamente en los hemiciclos positivos o solamente en los positivos, en los hemiciclos negativos. Pues, sin embargo, el SCR, cuando se le mandaba la señal a la compuerta, permite que, que éste conduzca en ambos estados, en ambos lados, tanto en el hemiciclo positivo, tanto en el hemiciclo negativo, dejando así pasar completamente la onda. Eh, Vamos a ver, una de las aplicaciones más comunes dice que se ocupa mucho de reguladores de luz, lo que venía siendo los dimmers, utilizado para ajustar la intensidad de las luces en aplicaciones de iluminación doméstica e industriales, control de velocidad de motores, empleado en herramientas eléctricas y electrodomésticos, para regular la velocidad de motores de corriente alterna. Control de temperatura, usado en dispositivos de calefacción y controladores de temperatura para mantener niveles deseados de calor. Interruptores de estado sólido. Actúa como un interruptor controlado electrónicamente en aplicaciones donde se necesita conmutación rápida y fiable sin piezas móviles. Control de potencia en cargas resistivas e inductivas. Aplicado en electrodomésticos como hornos eléctricos, estufas y controladores de calefacción. Bueno, esto de mi parte sería todo. Es lo que puedo aportar en este tema de los teristores. Más que nada en lo que se vendría siendo el DIAC, el CR y el TRIAC. Eso sería todo y gracias.